Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. Está algo grande, podemos hacerlo, duplicarlo, uno en posición frontal y otro en posición oblicua. En principio lo vamos a hacer así, para verlo en una posición oblicua. Imaginamos el plano de cuadro. Para hacerlo de una manera más fácil, vamos a hacer que el plano de cuadro sea tangente aquí a una arista, o sea que pase por una arista. Tangente se habla más bien de arcos, habría que decir incide en una arista, ¿no? Entonces marco la posición del cuadro. Recordad, para hacerlo bien, coged la escuadra o cartabón, coged el ángulo de 90 y tomar la referencia de una esquina del papel. De esta manera podréis hacer una horizontal bien, ¿vale? Entonces ya marcáis la posición del plano de cuadro. Os imagináis el plano de cuadro, que es un plano vertical, y ahora colocáis la figura. En principio la voy a calcar para ir más rápido, el contorno. Recordad que también debéis hacerlo con escuadra y cartabón. Entonces yo voy a calcar más o menos para tener aquí. Conste que esto está recortado, vamos, está construido más o menos, con lo cual las perpendiculares no son muy exactas. Entonces, si parto de una línea, lo ideal es que hiciera las perpendiculares, pues como ya sabéis, ¿no? O sea que cojo aquí, por ejemplo, la referencia de esta línea y digo, bueno, pues la esquina de la figura pasa por aquí, por el cuadro, y ahora la otra arista viene por aquí, como veis no es muy paralela. Y luego tenemos estas dos que también serán ortogonales a las dos anteriores, esta y esta de aquí. Ya me tropiezo ahí con el trípode, a ver. Bueno, tendría que volver a hacerla. Cojo la referencia aquí de esta línea y ahora desplazo y ya tengo aquí a partir del vértice la posición de la última línea. Con lo cual ya, si quiero, podría incluso desplazar esto y colocar el punto de vista. Bueno, tenemos ya la figura y vamos a marcar esta otra también que está centrada. Dijimos que iba a estar en el centro de la figura y va a ser un cubo que se apoya en ese prisma. Entonces ya podemos marcar sus líneas. Entonces si mantengo más o menos esta referencia, si mantengo que esta es la anchura, del otro lado queda igual. Recordad que es un cubo, ¿no? Bueno, pues para que fuera un cubo, pues esta medida debería ser igual que esta otra, ¿no? Tendría que coger el punto medio, etcétera. Pero bueno, sin importarme mucho si es un cubo, lo que sí digo, bueno, si viene por aquí, ahora hago dos paralelas, ¿vale? Entonces, cojo la referencia de esta línea, por ejemplo, o la referencia de la ortogonal. Cuanto más larga, mejor referencia, ¿vale? De esta ortogonal, desplazo la regla y tengo aquí esta proyección. Y para ser preciso, pues aunque no me salga un cubo con exactitud, ya que tendría que haber partido del cuadrado, como esta medida era la del compás, pues de este lado cojo también esa misma medida, ¿vale? Con lo cual ahora sí que al menos la pieza es simétrica, ¿vale? Entonces ya puedo trazar por ahí una paralela a la anterior o bien una perpendicular a esta. Entonces cojo la referencia de esa línea y trazo ya aquí esta. Fijaros que las marco discontinuas porque desde arriba estas dos líneas se ven. Podría prolongarla también y tener su traza. Podría aquí prolongarla y tener también su traza. De esta ya tengo la traza y de la última parece ser que sale fuera del papel, ya no la trazo, ¿no? Mientras que esta, si prolongo la línea, pues viene por aquí. Recordad que al prolongar esta, la intersección de esta línea y esta ya me detecta el punto. No tenéis que marcar ahí un punto circular encima, ¿vale? Bueno, tenemos ya un rectángulo con todas las líneas correspondientes ortogonales y lo mismo esta figura cuadrada, que si realmente fuera un cuadrado, pues como decía, esta medida debería ser igual que esta, que con aproximación pues se puede ver que lo es, ¿no?
pero bueno, no nos importa tampoco. En principio, como está cuadrado más o menos, de hecho las líneas tampoco son muy ortogonales, según podemos ver. Bueno, tenemos la figura en planta, pero esta figura en planta no nos define un objeto, eso es muy importante. O sea, necesitamos un alzado, porque para esta figura existen infinitos alzados. Por ejemplo, si yo hago esta línea, esta figura, imaginaros esta figura. Esta figura es un prisma que tiene un hueco con forma de, que alguien me lo diga. Exacto. Como es medio cilindro, podemos decir de un semicilindro, ¿no? Esto visto desde arriba también es así, ¿no? O sea que, si lo vemos desde arriba, estas dos líneas existen, son estas dos. Por lo tanto, para una planta existen infinitos alzados. Entonces, necesito el alzado real para poder hacer la pieza en perspectiva, porque si yo tengo solo una vista, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, el convenio del sistema diédrico me decía que si yo tenía una figura en planta y alzado, necesitaba otro plano de proyección, ¿no? Y podía coger la línea de tierra, voy a coger esto como línea de tierra y aprovechando el grosor de esto, y decir, bueno, como la pieza es simétrica, como hacer la mitad llega, ¿no? Entonces, ahora represento ahí el alzado. Para aprovechar el espacio, que no me quede muy lejos, casi lo voy a colocar aquí al lado, ¿no? Voy a colocar aquí la línea de tierra. Recordad que la línea de tierra es la separación entre el plano horizontal y vertical. Y ahora prolongo esta línea, prolongo esta otra, prolongo esta otra y la última, ¿no? Y de esta manera obtendré ya la proyección en alzado de esas líneas. Lo único que tengo es que coger la medida. Como esto en principio era un cuadrado, pues bueno, tendría que coger exactamente esta medida y colocarla aquí. Bueno, lo mismo, esta medida, sí. Al principio no habías dicho en plan que la lista del cubo debemos hacer más pequeña que la del prisma. Bueno, había comentado que era igual, 6 y 6, no, Sí, 4 y 4, ¿no? No, luego nos habías dicho de que la del prisma iba a ser de 6 y la del cubo de 4. Por eso, 6 la larga y 4 esta. Por eso, porque esta vemos que coinciden, ¿no? 4 y 4, ¿no? Ya que estos planos son coplanares, coincidentes, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya esto, y entonces hacemos esa paralela y ya tendremos ahí el alzado del prisma, ¿no? Entonces cojo la referencia de la línea de tierra. Recordad que para hacer bien esto siempre necesitamos desplazar las reglas, ¿vale? Entonces cojo la referencia esta, desplazo aquí la regla y ya tengo el alzado. Mientras que ahora completo esta y como era un cubo puedo hacerlo con compás. Si quiero, pues puedo venir aquí y decir, bueno, pues esta medida pasa aquí y esta medida aquí. Con lo cual ahora hago ahí la parte superior del cubo, ¿no? Bueno, fijaros que este objeto lo estoy haciendo a escala que se dice natural, o sea, tal cual es, ¿no? Entonces cojo esto, lo doblo y veo que efectivamente la pieza vista desde arriba, pues es esto, mientras que vista frontalmente es esto, ¿no? Vale, eso es muy importante. Ese es el fundamento del diédrico, que es el sistema más importante, base de los otros, porque nos da las caras en verdadera forma, por regla general, para facilitar las cosas. Si yo colocara la pieza así, no daría nada en verdadera forma, en posición oblicua. Lo puedo hacer, pero bueno, en este caso no tendría objeto, porque lo que quiero es facilitar la construcción de un dibujo posterior a perspectiva cónica, ¿no? Entonces necesito las vistas en verdadera forma. Tenemos, esta es la planta, ¿no? Fijaros que son proyecciones ortogonales de los detalles del objeto, ¿no? O sea, cada uno de estos puntos se proyectan ortogonalmente, ¿no? Porque si no fuera ortogonal, yo vería esta cara más grande, por ejemplo, para mi ojo, si veo esto de cerca, esto es más grande que esto, ¿no? Esto no es una perspectiva cónica, no, es una proyección ortogonal de esto, y ahora en el alzado una proyección ortogonal de esto, ¿vale? Lo quitamos, giramos esto y ya tenemos en diédrico la pieza en planta y alzado a la misma escala, que se llama escala natural, ¿vale? Luego lo podemos hacer a otra escala para ver cómo trabajar, y el sistema diédrico como la representación normalizada, o sea, siguiendo una normativa, me exige que debo
poner los ejes de simetría en una pieza que los tenga, ¿no? Entonces, bueno, ¿esta pieza es simétrica respecto a un eje vertical? Sí, entonces ya marcaría, lo voy a hacer así, en plan a mano alzada, marcaría aquí un eje que pasa por la mitad, ¿vale? Y lo mismo aquí. Mientras que aquí pasa otro eje por aquí, ya que también es simétrica este trozo, si lo doblo, coincide con el otro, entonces también es simétrica respecto a este eje transversal, ¿no? Bueno, longitudinal en este caso y aquí transversal. Bueno, aquí solo hay esta simetría, no hay otra simetría más, ¿no? Con lo cual ya estaría completo, ¿vale? Bueno, ¿entendéis que esta es la planta y alzado del objeto? Sí. Bueno, pues esto es lo que llamamos sistema diédrico. Ojo con eso, que es muy importante, siempre vamos a trabajar en sistema diédrico, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, necesitamos la planta y luego cogeremos las alturas para hacer ya la perspectiva, ¿no? Para que no se me duplique, va a quedar aquí de grande la traza, entonces debo de coger esta medida para aprovechar el papel al máximo y decir, bueno, la máxima altura va a ser esta. Por lo tanto, puedo escapar, digamos, poner la traza más o menos hasta aquí. O sea que este sería el punto donde pondría la línea de tierra, ¿vale? Pues si lo pongo más arriba, cuando coja las alturas del objeto ya me van a quedar fuera del papel, ¿no? Entonces hago ahí una línea horizontal y ya tengo ahí la posición de la línea de tierra. Ya la marco. Bueno, que se me solape ahí con la figura en alzado, pues me es igual, me interesa ahora centrarme en la cónica, ¿no? Vale. Bueno, por último, para que no quede muy distorsionado, recordad que el ángulo de 60 grados me define la posición de V para que me quede todo dentro de este ángulo, ¿no? Eso quiere decir que si, por ejemplo, lo pongo aquí, cae dentro de los 60 grados, ¿vale? Bueno, pues lo voy a colocar y también ahí tengo que ver que las fugas me coinciden dentro del papel, porque si coloco el punto de vista aquí y hago una paralela por este punto a esta línea, vemos que me sale fuera, me interesa que las fugas estén dentro, ¿no? Entonces, si lo coloco aquí, vemos que sí, que una paralela a esta me detecta la fuga dentro y aquí también, y al mismo tiempo dentro del ángulo de 60 grados la figura queda completa en el interior, con lo cual no se va a distorsionar, ¿no? Eso quiere decir que esta podría ser, por ejemplo, la posición del punto de vista, esta. Como no hay nada más, pues sí que marco dos segmentos pequeños para decir que ese es el punto de vista. Recordad que solo marco aquí que no hay nada, pero aquí no debo marcar los puntos. Ya la intersección de las líneas me da esos puntos, ¿no? Bueno, para concluir, hago la dirección de las dos líneas del cuadrilátero por V, ¿vale? O sea que haré una paralela a esta línea por V. Entonces sigo esta dirección. Entonces hago aquí esta paralela a esta y ya tengo la posición de la fuga. Bueno. Mientras que ahora desplazo hacia aquí, tengo la dirección que me define la otra fuga. Llamaré a esto fuga su2 y a esto fuga su1. Voy a hacer que la pieza, por ejemplo, se vea bajo este punto de vista. O sea, según la cámara no distorsiona lo suficiente, pero bajo este punto de vista yo no veré la cara superior. Si quiero puedo ver esta. Si colocara el horizonte más alto, pues vería la cara superior, pero si lo coloco aquí, por ejemplo, pues ya no voy a ver esta cara, ¿vale? Más o menos como se ve ahí en la cámara, ¿vale? Pues voy a colocarlo de manera que el horizonte caiga por aquí, más o menos esta altura. Entonces coloco ese horizonte a esa altura, ¿vale? Entonces ya digo, bueno, pues viene más o menos por aquí. Quiero que sea más alto que esto para ver la cara esta sí que la quiero ver, entonces es más alto que esto. Entonces más alto que esto, tomo la referencia aquí y aquí estaría bien ya. Hago aquí el horizonte y ahora ya sé que la perspectiva lo voy a hacer a lápiz para borrar lo que tapa la figura luego. Ahora ya sé que la figura es tal que veré esta cara superior y no veré esta, o sea, algo como muestro así en la cámara, ¿no? O sea, veré esta cara pero no voy a ver esta. Bueno, por último, subo las trazas, subo las fugas y ya uno puntos y puedo rápidamente concluir el ejercicio, ¿no?
Entonces recordad siempre mediante verticales desde las fugas. Hago desde esta fuga, tendría que desplazar las reglas, no es una forma precisa de hacerlo esto, ¿no? Pero bueno, o sea, desplazando las reglas, aunque aquí ya, como son distancias grandes, me intercepta las patas del trípode, por eso no lo hago así. Subo aquí la otra fuga. Vale. Y ahora subo también todas las trazas, ¿no? Entonces subo esta traza, recordad, líneas perpendiculares a la línea de tierra. Esta es la línea del plano de cuadro, también es la línea de tierra y horizonte, coinciden las tres, línea de tierra y línea de horizonte. Entonces siempre las trazas a la línea de tierra. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y siempre verticales, y aquí tenemos otra. Puedo llamarle a esta línea A y por tanto traza de a esta línea B y por tanto traza de B. Podemos darle nombres a esta línea C y traza de C, y así con todas. Bueno, fijaros, entonces estas tres, me faltaría la última y luego voy a llamarla esta D y traza de D. Bueno, entonces me falta subir esta, hago una línea vertical, o si quiero cojo la referencia ahí arriba del folio pasando por ese punto. Pues tengo aquí la referencia del folio pasando por ese punto, con lo cual subo este punto ahí arriba con precisión. Entonces recordad siempre que las trazas, o sea, la prolongación de las líneas hasta cortar al cuadro, las trazas son la intersección con el cuadro, se suben a la línea de tierra. Entonces tengo aquí una traza, tengo aquí la otra. Bueno, yo pongo puntos para que se vea, pero recordad que no es la forma de hacerlo. Y luego esta es la fuga aquí arriba, no confundáis, la fuga queda aquí arriba. Entonces, bueno, vosotros ponedle nombres, fuga 1, fuga 2, ¿no? Y entonces, si os fijáis, estas dos van hacia este punto, pues ya las puedo trazar. Vale. En principio voy a hacer todas a lápiz, aquí viene una y aquí viene la otra. Y luego remarcamos al final. O sea que el Señor realmente estas dos líneas las ve así. Vale. O lo que es lo mismo, si recortamos esto y lo ponemos aquí, ya sabemos que es realmente lo que dibujaría el Señor, que tiene exactamente la altura del punto de vista a la altura del horizonte, ¿no? Y ahora tenemos estas tres, salen de este punto, de este y de este, y van hacia esta fuga. Pero fijáis que aquí siguen esta y esta, las tres siguen en esta dirección hacia esta fuga. Entonces abajo uniremos este punto con este. Luego el siguiente también con ese. Luego el siguiente, vemos, cae aquí con la fuga. Y me queda uno. Pero como me queda fuera, ¿cómo hacíamos? Pues alineo este punto con V y tengo ahí la intersección, ¿no? De esta manera lo puedo obtener también. Al quedarme la fuga fuera, este es el procedimiento, ¿no? Hay muchos, pero bueno, en principio tenemos este. Fijaros que la perspectiva de este punto queda sobre esta línea y en el cuadro corta aquí. Entonces basta con levantar una vertical y ahí obtendré el punto, ¿no? Entonces levanto una vertical por este punto. A ver que se ve aquí. Una vertical, le decía, en la intersección, que es este punto. Levanto la vertical y vemos que cae aquí. Eso quiere decir que la línea que me falta irá, por ser paralela a estas tres, irá a la misma fuga y pasa por este punto. Bueno, pues ya la puedo trazar. Y ya tengo ahí la perspectiva de esta figura formada por dos rectángulos y un cuadrado. En perspectiva, pues son estos dos rectángulos y ese cuadrado, ¿no? Ahora le daré las alturas que tienen y punto final. Se acabó el ejercicio, ¿vale? Entonces, las alturas que tienen, voy a hacer primero el prisma de la base. El prisma de la base vemos que tiene esta altura. Vale.
Eso quiere decir que esa altura deberé colocarla sobre una traza, si quiero la coloco aquí o la voy a colocar aquí, que es lo más usual. Entonces hago aquí centro y marco esa línea. Levanto por ese punto una vertical y ya tengo ahí la posición exacta de esa traza. O sea que la traza es esta. Vale. Con lo cual, si ahora hago líneas hacia las dos fugas, haciendo por cada uno de estos 4 vértices verticales, ya tendré la perspectiva completa de las caras laterales de ese prisma. Entonces tengo aquí otra línea, tengo aquí otra vertical y así con todas, ¿no? Y tengo aquí detrás otra vertical. Bueno, pues uno, este punto con la fuga, uno ese punto con la fuga, prolongo esta línea hasta que corte a esa, uno este punto con la fuga y uno este otro punto también con la fuga, con lo cual está ya completo el prisma inferior. Vale. Bueno, como decíamos, como esto era más alto que esta figura, íbamos a ver la cara superior. Vemos esto, ¿no? Y ahora haremos la de arriba. La de arriba basta con subir estos 4 puntos, ¿no? Este y este. Entonces haremos por esos 4 puntos verticales, ¿no? Entonces levanto por este punto una línea vertical, aunque debo hacerlo a partir de aquí. Levanto por este punto una vertical y debo hacerlo a partir de aquí. Levanto por este punto también una línea vertical y debo hacerlo a partir de esta arista. Y me falta este cuarto punto, hago una vertical y debo hacerlo por la arista esta. Bueno, ya tenemos ahí las 4 líneas, vemos de dónde salen, lógicamente de estos puntos proyectando verticales, y ya solo me queda coger aquí la altura. Y la altura era igual a la que tomé, ¿no? O sea, estas dos medidas eran iguales, esta y esta, ¿no? Entonces debo tomar a partir de aquí la siguiente medida, la misma, con lo cual ya puedo trazar al completo el prisma, ¿no? Prolongo esta línea y vemos que corta aquí. Entonces, fugando hacia este punto, tendré ya la posición de las aristas de esa figura. Vale. Fijaros que debo prolongar estas líneas verticales y se acabó el ejercicio. Tenemos esta la primera, esta la segunda. Luego esto debe fugar hacia la fuga. Esto también debe cortar arriba a la vista. Aquí abajo debe también ir hacia la fuga. Y aquí detrás también. Aquí también irá hacia la fuga. Luego ya haremos discontinuas las líneas que quedan por detrás, ¿vale? Bueno, ya tenemos ahí los dos prismas uno sobre el otro. Bueno, entonces yo pregunto, fijaros que en esta pieza realmente son dos y esta línea existe. ¿En qué caso existirá esta línea? Pues cuando sean dos objetos, ¿no? Si esto realmente es el mismo plano que este y es una única pieza, esta línea no existe, ¿no? Entonces, si no existe, no la ponemos y haríamos esta forma de T invertida. Hombre, esto es una T, ¿no? Y dejaríamos de poner esta línea. Vamos a imaginar que es un solo objeto, ¿no? Entonces, este plano siendo el mismo, esta línea no existe, ¿no? Existe en la realidad porque son dos cuerpos distintos, ¿no? Pero vamos a considerar que sea un único cuerpo, ¿vale? Bueno, tenemos esto, entonces ya podemos trazar las líneas, vamos a remarcarlas bien.
y vamos a ver cuáles son discontinuas. Las que están en un primer plano, las que están visibles, son las que aparecen continuas, ¿no? Entonces esta estaría visible. A ver, pues para hacerlas, lo ideal sería hacerlas de arriba hacia abajo para que no se corra la tinta, ¿no? Entonces tenemos esta, por ejemplo. Aquí tenemos, a ver, esta de aquí. Luego tenemos la siguiente. Recordad que no considerábamos que eran piezas distintas, por lo tanto, esta línea no la marcamos. Tenemos esta aquí y tenemos esta aquí. Vale. Ahora remarcamos, por ejemplo, también esta cera continua. Es visible. Esta cera continua también es visible. Esta también. Sí. Vale, gracias. Esta se verá también. Bueno, recordad siempre, las líneas que existen, o sea, intersección de superficies o de planos que existen, pero que no se ven, deben aparecer discontinuas. Bueno, esto ya ni escribe. Esto continuo. Esto hacia esa fuga. Si queremos ser precisos, debemos marcar la posición de la fuga a la hora de hacer estas líneas a posteriori. Bueno, pues tenemos las anteriores. Me quedaría esta de aquí, que también va hacia esa fuga. Y luego esta de la base, que parece que está trazada. Ahora tendríamos que hacer las discontinuas. Aquí falta esta continua también. Entonces haríamos estas por aquí, todas discontinuas, y ya habremos acabado el dibujo, ¿no? Pues marcamos aquí las discontinuas. Lo mismo aquí. Una regla más pequeña. Esto también debe continuar por detrás hasta el vértice. Y aquí igual hasta ese vértice. Y luego marcamos esta vertical. Bueno, con lo cual tendríamos esta línea de atrás, esta de atrás, nos faltaría esta de aquí. A ver. Y tendríamos entonces esta de atrás, esta de aquí, esta. Esta creo que está marcada ya. Bueno, pues tendríamos ya la pieza completa. Como vemos, es una pieza formada por esas dos figuras, ¿vale? Recordamos que el fundamento del sistema es, si ahora recortamos esto, lo colocamos aquí, nos colocamos el punto de vista exactamente a la altura del horizonte
y lo que vemos aquí detrás, lo que está aquí detrás, lo proyectamos sobre este plano y obtenemos exactamente esto, ¿vale? De acuerdo. Todo el mundo entiende el fundamento, ¿no? Bueno, en todo caso, podemos recortarlo para ver que eso es cierto. Podemos recortar esto. ¿Alguna duda? Bueno, pues como decía, teníamos ahí la figura en planta, luego teníamos el alzado, que ya nos comía un cacho esto, y ahora colocábamos aquí, en este vértice, que es de donde sale la pieza, colocamos la posición real de la perspectiva según la ve el Señor, ¿no? Eso quiere decir que el Señor, a la altura del horizonte, está aquí, y si dibuja lo que ve sobre esto, imaginando que fuera cristal, pues va a dibujar esto, ¿vale? O lo que es lo mismo, si ponemos el punto de vista donde tengo ahí el bolígrafo, ¿no? El extremo del bolígrafo, al poner este plano, ¿no? Si colocamos aquí el ojo, veremos exactamente esto que aparece aquí, porque es lo que dibujaría el hombre, que sería la intersección de esos imaginarios rayos visuales con el plano de cuadro, ¿no? Entonces, como decía, esto, para no girarlo aquí, lo que hacíamos era quitar la pieza, desplazarlo, hacer una traslación y un giro de 90. De esta manera no quedaba solapado con este dibujo, ¿no? Normalmente en muchos tratados de dibujo, para no hacer una hoja grande y poner todo esto que nos ocupe toda una hoja, lo que hacen es, por ejemplo, coger este triángulo y colocarlo aquí encima, ¿no? Con lo cual ya este trozo ya lo quitan, ya nos quedamos con esto. Y hay otros libros donde tampoco trabajan con la planta, directamente van cogiendo las medidas y las van proyectando aquí y hacen todo, o sea que su perspectiva queda restringida a esto, ¿no? Hay muchos métodos, ya veremos otros. En principio, este nos facilita entender cómo de una planta y un alzado sacamos una perspectiva, y yo creo que es el más intuitivo para entender la lógica del ejercicio. Hay otros que son más rápidos de trabajar, que no trabaja con las vistas, como por ejemplo los puntos de medida o métodos directos, métodos de homología, métodos de abatimiento. Hay muchos métodos y todos tienen a lo mejor una forma más rápida de trabajar, pero no tan fácil de entender, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con esto, perspectiva cónica oblicua de esa figura formada por dos prismas, ¿vale?